tuvo que ver con qué. Hijos de Dios. Los hijos de Dios, cómo aprendimos el nuevo pacto, cómo se relaciona, y aprendimos, hermano, cómo entrar a la familia de la fe, ¿verdad? Cómo se forma un hijo de Dios, ya lo vimos también. Y hace 8 días que vimos La palabra de Dios. El alimento espiritual, la ¿qué Biblia. vimos hace 8 días? Levanta la mano. ¿Qué vimos hace 8 días? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Es importante, hermano, que aprendamos, voy a estar dando, hermano, la doctrina básica, ¿verdad? Porque decía que era una iglesia nueva, una iglesia joven, una iglesia pequeña. Es importante que aprendamos, hermano, la doctrina básica. Y al final de estos temas vamos a poder llevar a cabo, hermano, los bautizos. Amén. Amén. Y hay por ahí 4 personas que se quieren bautizar. Y es importante que no se pierdan los temas, ¿verdad? Si por ahí se pierde uno, nos avisan y se lo damos para que estemos, vamos a su casa y se lo damos. ¿Quién se perdió los 8 días de los que se van a bautizar? Usted. Pues vamos a su casita y le damos el tema ya que ¿ok? Y bueno, el propósito, hermanos, es que podamos aprender la doctrina básica y con una decisión firme, ¿verdad? Con una conciencia bien, podamos tomar la decisión de bautizarnos, ¿verdad? Y comenzar, hermano, a seguir creciendo. ¿Amén? Entonces, vamos a ver, hermano, hoy el tema del arrepentimiento. ¿Amén? Vamos a ver hoy. El arrepentimiento. Ok, vamos a ir a la primera, perdón, la segunda carta a los Corintios. A los Corintios. Con un poco de tos, hermano, dispensen. Ahora sí en la casa todos se enfermaron, toda la bola de todos nos enfermamos, todos. Y vamos a leer, hermano, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. ¿Amén? Amén. ¿Enfermito? ¿No? Bueno. ¿Mande? ¿Con cara de malas? ¿Con pongas cara de malas? No te pones de buenas. ¿Vale? Vamos a ver, ya tiró la Biblia, no. Que se le caigan los dientes, se nos preocupa la Biblia. Se le caiga el cabello, No. A ver, segunda pregunta de los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo todos juntos. Porque la tristeza Que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cierra sus ojos, Padre. En esta mañana, Señor, te damos gracias por habernos permitido entrar a tu presencia. Queremos seguir, Señor, en ella. Y en esta oportunidad, Señor, aprender acerca de tu palabra. Señor, queremos que tu instrucción, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Toma control de este tiempo. El Espíritu Santo asiste en mi vida, Señor, para que pueda enseñar este tema. Y te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la primera palabra, hermano, del Evangelio? Lo estamos viendo, ¿verdad? La primera palabra del Evangelio, hermano, es arrepentirse. ¿Ok? Usted lo puede ver ahí en Mateo, capítulo 3, cuando comienza, hermano, Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 8. Cuando comienza por ahí un hombre a predicar. ¿Quién comenzó a predicar? ¿Juan el Bautista? Un hombre llamado Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cuál era la labor, cuál era el propósito de Juan el Bautista? Preparar el camino, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer entender, hermano, al pueblo de Israel, ¿verdad? Que nuestro Señor, que es Jesucristo, venía y sobre todo, cómo era la manera en que venía. Entonces, dice la palabra, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo,
¿Qué es lo primero que decía? No se aventaba un monólogo, no se aventaba. ¿Qué es lo que les decía? Él andaba por las calles gritando. ¿Qué les decía? ¡Arrepentidos! ¿Qué les decía? Arrepentidos. Arrepiéntanse. Pecadores. Oiga, personas que no sé cómo hablarle a mi vecina. Vaya, dígale. Arrepiéntanse, pecadores. Dice, arrepentidos. ¿Y por qué no ustedes? ¿Y por qué tenía que Juan el Bautista preparar el camino para nuestro Señor? ¿Por qué tenía que arrepentirse la nación? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Y qué pasaba? Y eran bautizados. Después del arrepentimiento viene, ¿verdad? Por él en el Jordán. Y eran bautizados ¿cómo? ¿Cómo eran bautizados? Confesando sus pecados. ¿Qué se necesita para confesar pecados? El arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber confesión de pecados, ¿ok? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, fíjense, ¿no? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que nos tenemos que arrepentir, pero el arrepentimiento también debe llevar frutos. Un genuino arrepentimiento da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Está conmigo? Amén. Ok. ¿Cuál fue el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo? Mateo 4:17. Allá adelantito. El primer mensaje del Señor Jesucristo. ¿Esto lo hacía quién? Juan el Bautista. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar, Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Cuándo desde entonces? Después de ser bautizado. Después de ser bautizado, sale del agua y comienza él. Entonces dice aquí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué decía? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Porque Jesús ha venido, hermano. Los apóstoles, hermano, ¿qué predicaban? Marcos 6, del 7 al 13. Marcos 6, del 7 al 13, dice. Fíjese, lo hacía Juan el Bautista, lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Este a su vez, dice la palabra, llamó a 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el camino, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué es lo que predicaban también los apóstoles? El arrepentimiento. Porque lo primero que debe suceder, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Ya lo aprendimos. Ya aprendimos cómo se alimenta el Hijo de Dios. Con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué debe suceder en nosotros? ¿Qué debe de empezar a pasar en nosotros? Debe de empezar a moverse el arrepentimiento en nuestros días. ¿Dice amén? Amén.
Y bueno, nada más se los leo. El primer mensaje del día de Pentecostés, ¿quién lo dio? Pedro. Pedro, muy bien. ¿Qué cree que les predicó? Arrepentimiento. Pedro les dijo, Jesús 68. ¿No lo sabe? Arrepentíos. ¿No se imagina qué les dijo? ¿Qué estamos viendo? Arrepiéntanse. ¿Verdad? Bautícese cada uno de ustedes y recibirá el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo, hermano, el primer mensaje de Pablo, ¿cuál cree que fue? Arrepiéntanse. De manera que el arrepentimiento es la clave para el buen inicio de un cristiano. Podríamos decir entonces que sin arrepentimiento no hay cristiano. A ver. Entonces, Pablo, hermano, lo describe como un fundamento. Vayan conmigo ahí, Hebreos. En estos temas de doctrina básica, hermanos, se acostumbra a ver muchos textos, así que vamos a hacer esto en la palabra. Hebreos 6, del 1 al 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el ¿qué? Fundamento del arrepentimiento. Dice, les está diciendo Pablo, oye, ustedes ya son gente crecidita. ¿Cómo van a echar abajo qué? El fundamento. ¿Cómo se empieza con el cristianismo? Por el arrepentimiento. Es el cimiento, es el fundamento. Amén. Ayer estábamos allá en la faena haciendo los hoyos para los lados. Ya los tenemos, bueno, ya los teníamos listos. Pero viendo el hermano, estábamos viendo los hermanos y me decían, no están chicos, padre. Y hermano, confieso mis pecados. Yo dije, no, ya con eso, dentro de mí, ya con eso. Y dice el hermano, no, será bueno, hermano, no se vaya para qué. ¿No? Y con el metro, ¿verdad? Dibujamos ahí la columna, cómo quedaría. Y vimos que sí quedaba muy dice el hermano, es que es el cimiento, es el fundamento. Y dije, santo Dios, te lo va a predicar mañana. Y no, sí, hermano, hay que hacerlo más grande porque es el cimiento, es el fundamento. Imagínense, primer sermón, nos viene abajo. A la primera lanzada y los muros caen. Esa no hay que cantarla ya. No, sí, porque vamos a hacer la zapata. Ya la podemos cantar a Jesús. Entonces, Pablo, hermano, lo describe como un fundamento. Tú debes de fundamentar, tú debes de cimentarte sobre un genuino arrepentimiento. ¿Dice amén? Amén. Ok. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Que es el fundamento, que es muy importante, que fue el que vino y que es el arrepentimiento. Arrepentimiento, hermano, viene de la palabra griega metanoia. ¿Cómo? La palabra griega metanoia. Metanoia significa cambio de dirección o cambio de mentalidad. Es decir, si yo iba caminando para allá y lo estaba haciendo mal, por cierto, ¿qué tengo que hacer? Si es un cambio de dirección, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir ahí. ¿Qué tengo que hacer? Cambio de dirección. Ahora voy al otro lado, al lado contrario. No vaya a agarrar y va a llegar ahí, no. Cambio de dirección. ¿Ok? Un giro de 180 grados. ¿Está conmigo? Entonces, arrepentimiento es cambio de dirección o cambio de mentalidad. Por eso decía el apóstol Pablo en Romanos 12, decía, hermanos, no se conformen, no os conforméis a este siglo, o sea, no se conformen a este siglo, sino que renovaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, cambio de mentalidad. Algo tiene.
Yo no concibo, hermano, la idea de un cristiano que sigue con su mente vieja, defendiendo las cosas del mundo, defendiendo las cosas que son malas. Eso no es mente renovada. Yo no concibo, hermano, gente desobediente a lo que Dios. Es que Dios dijo esto, sí, pero yo pienso que lo que tú pienses. Bueno, no va a estar bien. ¿Verdad? Sino lo que dice la palabra de Dios, de lo que entonces nos va a ayudar a nosotros a llegar, ¿verdad? ¿Cuántos padres hay? ¿No? ¿Cuántos desean lo mejor para sus hijos? Y quieren que les vaya de lado y les toque el pie a cada rato. No existe, ¿verdad? ¿Por qué no existe eso? Porque los amamos, porque somos los queridos. ¿Por qué no como quieran? Pero ellos son criaturas. Y uno desea su bien. Y la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará? ¿Se da cuenta? Él quiere nuestro bien. Ahora, nosotros, hermanos, cuando reprendemos a nuestros hijos o les privamos de algo, ¿es por su bien o es por fregarlos? ¿Por qué? Por su bien. ¿Qué dice la iglesia? Como ella vivió, que su vieja. Rumbo que sabe rápido. Pero nosotros queremos evitarles algo porque ya pasamos por ahí. ¿Está de acuerdo? Lo mismo sucede, hermano, con nuestro Padre. Él sabe y lo ha plasmado en la Biblia que dice las cosas son así. Aunque tú pienses y digas, interpretes, decía que Él nos dio. Y sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. ¿Amén? Entonces, seguimos. ¿Cuáles son, hermano, los falsos conceptos? ¿Qué es el arrepentimiento, dijimos? Cambio. Cambio de mentalidad. Te decía, algo tiene que suceder aquí. Ya no puedo yo pensar igual. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos falsos conceptos, hermano, del arrepentimiento? Lo leíamos aquí en el texto base, ¿verdad? Según a los Corintios 7:10, dice que la tristeza que es Dios produce arrepentimiento, ¿verdad? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay un falso arrepentimiento que más bien se llama remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Le explico. El remordimiento sería como aquel hombre que ama a su mujer y como la ama tanto la corrige y le ha puesto una tunda y le ha dejado el ojo morado, ¿verdad? Y después siente algo aquí que dice, híjole, y va y compra las rosas, y va y compra los chocolates, y llega, lamenta de este y les pone, me ama. Y a la próxima va y le pone otra. Y sucede lo mismo, si compra rosas, compra chocolates, se las lleva a la casa persona, y así. ¿No? Le lleva una cadena, le lleva un... Depende de la golpiza, ¿no? Se la lleva a Disneylandia, ¿no? Depende de la golpiza. Al rato ya es un viaje, ¿no? Al rato ya, porque sí es cierto, ¿no? Primero eran los chocolates, la rosita, al rato ya es una cadenita de oro, es un viaje, ahora se lleva a Europa. Y no, a mí también péguenme, aquí dice, a Europa, sí, a Europa está muy caro. Europa, yo no le pides nada a Europa. Pero entonces eso se llama remordimiento. Solamente causa un sentimiento de Aflicción, culpa.
¿De qué? Culpa. De culpa, ¿verdad? Pero no produce un Cambio. cambio. ¿Cuál sería un genuino arrepentimiento en ese matrimonio? Que ya no le pegue. Que ya no haya pleito, ¿verdad? Que ya no haya pleito. Ese sería un genuino arrepentimiento, que ahora haya, que ahora exista otro tipo de relación. ¿Se da cuenta? ¿No? ¿Cómo, hermano? Esto ya se los he explicado. Cuando nosotros, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. El día que tú recibiste a Jesús como tu Salvador, hermano, vino sobre ti el Espíritu Santo. Y una vez que tú tienes al Espíritu Santo, hermano, antes que no lo tenías, no sucedía eso. La regábamos y decíamos, chispas. ¿Por qué siempre pasa? Creo que lo que hice estuvo muy malo. Eso se llama Conciencia. Que produce culpa. Y que produce tristeza del mundo, y la tristeza del mundo produce Muerte. Pero cuando tú vienes a Cristo y tienes al Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo te dice antes de que la riegues, si fuera tú, no diría eso. Si fuera tú, no haría eso. Y si tú tomas la decisión y de todo modo lo haces, no tienes el fundamento de Arrepentimiento. y estás siendo desobediente a la voz del Espíritu Santo. Y eso es grave. ¿Qué le pasó a la niña y a Zafir? Y les dijeron, ¿cómo te atreves a mentirle al Espíritu Santo? ¿Qué les pasó? Se quebraron. Mucha gente desobediente al Espíritu Santo hoy están muertos. Algunos fuera de las iglesias, otros dentro de ellas, muertos. Qué triste condición tiene el que es desobediente al Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿está conmigo? Amén. ¿Ya me tardé? No. Sí, voy para voy me apuro. No se me quitó esto. 22. Gloria a Dios. Amén. Entonces, si estamos viendo que el arrepentimiento, hermano, es un cambio de qué? De mentalidad y de camino. De dirección. Vamos a ver, hermano, cómo se involucra el arrepentimiento a través de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Y vamos a ver, hermano, lo que produce un verdadero, genuino arrepentimiento. Job 42, Job 42, versículos 5 y 6. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Arrepentimiento, hermano, podemos decir que entonces significa un cambio de opinión respecto del pecado. O sea, antes de Cristo, nosotros creíamos que no éramos perfectos. No. Así que digas, o sea, no soy como aquel, mucho menos como aquella, y dinero. ¿Cómo se puede estar los perros años más altos? ¿Verdad? Y nosotros decimos, no está malo. Yo unas copitas, pues, trabajo, le doy gasto a mi esposa, le pego. ¿Está mal? Teníamos una opinión respecto de ella. ¿Ok? Pero cuando venimos a Cristo, hermano, cuando el Espíritu mora en nosotros, sucede algo. Dice, ¿qué es lo que había dicho? ¿Qué es lo que dice Job? ¿Qué estaba pasando con él, con su persona? Dice, o sea, que yo de oídas te había oído.
Pero ahora que te veo, ahora que estoy cerca de ti, ahora que soy tu hijo, podemos decir, ¿qué sucede? Esta vez sucede en nuestra vida. Me aborrezco. O sea, me doy asco. Y por tanto, ¿qué sucede? Me arrepiento. Eso debe suceder. ¿Se acuerda, hermano? Se sigo confesando mis pecados. No, bueno, no he confesado. Cuando recién comencé yo, hermano, en el cristianismo, empecé en una célula. Yo iba a la iglesia en una célula. Y hermano, cuando terminaba la célula, los hermanos se quedaron allá adentro a tomar cafecito, un paseo, algo así. Y yo me salí, hermano, y allá fuera del lugar, de la adulta que estaba en un cuarto ahí, y yo me salía, me sentaba en la escalera. Salían los hermanos, los hermanos, nunca me dijeron a los hermanos, oye, ¿qué te pasa? Nunca. Esperaban a que el Espíritu Santo hiciera su obra. El Espíritu Santo, hermano, trae algo que se llama convicción de pecado. Si yo te digo, no hagas eso, ¿qué crees que vas a hacer? ¿Cuánto vemos cuando le dices al niño, oye, no vayas a agarrar ahí? Automáticamente algo sucede en la vida del niño, que no sé si escuche, más bien, quiero que agarres eso. Y ni se te ocurra agarrar eso. ¿Y qué hace el niño? Hacer lo que te voltees. Pero si nos esperamos a que el Espíritu Santo venga y dé convicción de pecado, otra cosa sucede. Llegó un momento, hermano, que yo estando en las reuniones me sentía sucio. En lo que se estaba yo en la reunión y los dedos me ven así cigarro. Y yo hacía esto y sentí un asco hacia el aroma y hacia mi persona. Me sentía sucio. ¿Qué se hace? Por ahí dijo el pastor, levanten las manos santas que las bajo. ¿Qué comenzó a pasar? Comencé a aborrecer el pecado. Porque yo iba a la noche y decía, no pasa nada. Ya estuve allá adentro. Acá afuera me eché un cigarrito. No pasa nada. Allá no fumo, así como. Era mi opinión respecto del pecado. Pero cuando uno, hermano, viene y experimenta un genuino arrepentimiento, hay un cambio de opinión respecto del pecado. Entonces entendemos que eso. ¿Está conmigo? El arrepentimiento, hermano, entonces es un cambio de opinión respecto del pecado. ¿Ok? Segundo a los Corintios, capítulo 7, de donde estábamos, versículos de 9 a 10. ¿Otra vez? Y otra vez. No, dime la cita. Segunda a los Corintios 7, del 9 al 10. Dice el apóstol, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y entonces se explica, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. ¿Y para qué es ese arrepentimiento? Para salvación. ¿Amén? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, arrepentimiento, hermano, significa un cambio de sentimientos respecto del pecado. Amén. O sea, algo tiene que pasar aquí. Ese sentimiento que sucede aquí debe de cambiar. Aprendamos dos palabras: contrición y atrición. ¿Cuáles? Contrición y atrición. Perdón. Atrición. ¿Qué es esto? Es lo que estábamos diciendo que le sucede al marido golpeador. Se siente algo borracho
pero lo vuelve a hacer. Atrición, hermano, y contrición, ambas producen un sentimiento de arrepentimiento, digamos. Pero se enfoca más en el sentimiento. Me explico. Por ejemplo, este mismo matrimonio, ¿no? Y resulta que pues, la señora se cansa de los golpes y lo deja y lo abandona. Amén, amén, amén. Y entonces atrición sería que este señor siente feo, pero siente feo porque perdió a su esposa y porque perdió a sus hijos. O sea, lo que le duele Es la consecuencia. Las consecuencias. Lo que le duele es que, híjole, ahora por andar de golpeador, ahora ya no voy a ver a mi esposa, ahora ya no voy a ver a mis hijos. Y al rato la familia le deja de hablar, y al rato el trabajo le quita. Y entonces él siente feo, pero siente feo por las consecuencias que tuvo, no por el acto que hizo. Se llama aflicción. Y él siente feo por las consecuencias. Contrición, hermano. Contrición sería dolor por haberle fallado a Dios. Es totalmente diferente. ¿Se acuerda de David? Salmo 51. Amén, amén. ¿Qué había hecho Davidcito? ¿Qué había hecho Davidcito? Se había metido con la novia, con la vecina. Vio a la vecina y dijo, buenas tardes. Y cuando viene Natán, hermano, y lo amonesta, ¿qué dijo? Entendió, hermano, lo que había hecho y dijo, he fallado. Y le pidió al Señor, ay, hermano, dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, él, hermano, sintió inmediatamente que le falló a Dios. Muy contrario a lo que hizo Saúl. Saúl, hermano, cuando destruyó a Amalek, fue y capturó al rey de Amalek. Samuel va y lo amonesta y él le dice, oye, pues dame chance, mira, ya sé que la regué, pero vente, vamos con el pueblo, vamos a hacer como que no pasó nada, tú dame gloria delante de los ancianos, vamos a hacer, aunque yo la haya dejado, pero tú engrandeces delante de ellos. Yo no sé cuánta la gente que ya la ve. ¿No? Dice la palabra, hermano, que un corazón que contrito y humillado, el Señor que No lo rechaza. Entonces, hermano, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de sentimiento respecto del pecado. ¿Cuántos hemos pecado? Amén, amén, amén. Todo, bueno. Amén, ¿Y amén. qué nos duele las consecuencias o fallarle a Dios? Amén, amén. Nos debería de doler fallarle a Dios. Estamos hablando, hermano, de qué? Frutos dignos. ¿Se da cuenta? Amén, La última vez nos vamos. Mateo 21. ¿Y muy bien el tiempo o no muy bien el tiempo? 33. ¿Cuánto? 33. Muy bien. Mateo 21, 28 al 31. ¿Listos? Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi niña. Respondiendo él, dijo, lo que todo joven diría, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. O sea, dijo, ven a trabajar a mi niña. Y respondiendo él, dijo, sí, señor. Pero no fue. Y pregunta, ¿cuál de los dos
hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, pero dijo que no quería. Le dijeron, hijo, vete a lo que y dijo, así bien seco, le dijo, no quiero. Pues, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? Le dijo, sí, Señor. Pero no fue. Pero el otro, ¿qué sucedió? Arrepentido fue. Entonces, hermano, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de voluntad, un cambio de actitud respecto del pecado. Debe ser un cambio de actitud. Debo de convertirme en otra persona. O sea, yo no quiero, por ejemplo, ayer, hermano, me dice, mira, papi, salimos a jugar. Era como las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y sin un calor, hasta le pregunté yo así, oye, sí, ¿cuánto estamos? Estamos a 31 grados. Digo, no, mira, vamos a desmayarnos un golpe de calor. Imagínense, tal vez fue el caso, ¿no? Está el papá, trabaja y le dice, hijo, voy a trabajar a mi niña. Y papá, no quiero. ¿Cómo crees, no? Estoy en mi cuarto, con mi ventilador, jugando PlayStation. Oye, ¿tú quieres que me salga? ¿Qué pasa? ¿No? Es aquí la hoja de los cacahuates, la copita de día. ¿Tú quieres que me salga y la soñé? ¿No? Siguió jugando, siguió jugando. Entonces empezó a pensar, era fuerte el calor, me anda con su pañacaje todo sudado, vino todo sudado, dijo, échame la mano, no vamos a trabajar. Y yo bien grande, no. Y él allá, ya está grande, no. Y entonces arrepentido, apagó el videojuego, agarró su sombrero. Porque el arrepentimiento produce un cambio de actitud. ¿Se da cuenta? Y el otro, el religioso, el que pasó, dice amén. ¿No? Y le digo, ve a trabajar a ella. Amén, aleluya. Sí, claro que sí, gloria a Dios. ¿No? Aquí, ayúdame a mí. Ve a trabajar, hijo, y ahí en el mismo caso, viene a trabajar todo sudado. Son una madre, ¿qué va a acabar? Sí, papá, claro que sí. Y sucedió lo contrario. Yo sí quiero ir. Tengo la intención de ir. Lo hace mucho. Y mi hermano, me va a los cacahuetes y la boca y el fuego. ¿No? Sí soy. Pues acabo que ya fue mi hermano. Eso sucede con nosotros. ¿No? Acabo que hasta la hermana me va. Yo iba a aprender, pero yo no ganó la hermana. Y por cierto, muy bien. Un aplauso a Cristo, hermano, por la vida de mi hermana. Amén. Entonces, fíjense, muchos hermanos así, dicen, no, pues aquí que ya hay que más. Y por eso omiten, hermanos, cosas buenas que deberíamos. Amén. Un arrepentimiento, hermano, produce cambio de actitud respecto del pecado. Y lo explica muy bien el apóstol Pablo, y con eso termino. Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo lo explica de esta manera. Efesios 4, vamos a leer del 17 al 32. Efesios 4, 17 al 32. ¿Vamos a ponerlo? Ahí está.
Efesios 4, 17 al 32. Dice cómo el apóstol Pablo, hermano, era muy práctico en su enseñanza. Y le dice a la iglesia: esto pues digo y requiero en el Señor. Y dice que ya no andéis. ¿Qué les digo? Trata de echarle ganas. ¿Qué les digo? Ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuál es el problema de los otros gentiles? ¿Cómo andan? Andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la vanidad de su mente? Tienen el entendimiento entenebrecido. Están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué lo produce todo esto? La dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, fíjense, aquí está interesante, los que perdieron toda sensibilidad. ¿Cómo que perdieron toda sensibilidad? Antes, o sea, sí les daba el remordimiento, la atención, pero de tanto que no había cambios, ¿qué perdieron toda sensibilidad. Y cuando perdieron toda sensibilidad, ¿qué pasó? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Como que habla feo, ¿no? Como que son de los gentiles. Nosotros. ¿Sí o no? Y hace un parteaguas. Aquí hay un parteaguas, dice: más vosotros, pero ustedes, ¿qué? No habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, si esto es neta, se les está diciendo, ¿no? Versión Chimalhuacán. O sea, la neta. O sea, si tú vienes a la iglesia y ya recibiste al Señor, y entonces aleluya, y vienes y te sientas y dices que eres cristiano, esa es la versión Chimalhuacán. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojados del viejo. ¿Qué tienen que hacer, hermanas? Despojados del viejo. Hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Nos tenemos que despojar del viejo hombre, porque ¿cuál es el problema del viejo hombre? Está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, ¿qué quiere? El que no practica el arrepentimiento, ¿qué quiere? Hacer la voluntad de Dios o la suya. La suya. El viejo hombre, ¿qué quiere? Venir a la iglesia o faltar a la iglesia. Entrar. El viejo hombre, ¿qué quiere? ¿Leer la palabra o leer Facebook? Leer Facebook. ¿Qué podríamos decir del viejo hombre? Hermano, nosotros decimos anticristo, y cuando digo anticristo, ¿quién se le viene a la mente inmediatamente? ¿Qué? Diablos, chanclas. ¿Pero qué es anticristo? Uno que va en contra de... ¿Qué significa la palabra anticristo? No, esa es apostasía. A ver, vamos a ver. Palabra opuesta. Anticristo. ¿Qué es el anticristo? En contra. Es como, por ejemplo, el escuadrón antibombas. ¿Qué es el escuadrón antibombas? Las desactiva. Está en contra de que explote. El anticristo
Está en contra. Está en contra de Cristo. Cristo quiere que vengas a la iglesia. Cristo quiere que leas. Cristo quiere que te arrepientas. Cristo quiere que te bautices. Cristo quiere que vayas adelante. Y el anticristo: no me congrego, no me bautizo, no leo, no. Entonces, ¿cree que hay anticristo en las iglesias? Jesús bendito. ¿Se da cuenta? Y nosotros lo resumimos a anticristo, podríamos decir que es una persona que no tiene fundamento de Arrepentimiento. Entonces, dice que ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Es un anticristo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? Es uno creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y En la santidad de la justicia verdad. y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre. Un hombre que ha sido creado ¿de qué? En la justicia y la santidad. De la verdad. La santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad de la vida? ¿Amén? ¿Y cómo se hace esto? Y lo dice también. No, la Biblia es simple. Se interpreta sola, solita. No tienes que dar. Lo único que quiero decir que yo me imagino, nada, aquí está todo. Nada más cuando lees, planteate las preguntas. Es todo. Amén. ¿Y cómo le hacemos para andar en la justicia y en la verdad? Y dice, ¿cómo? Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué tenemos que hacer? Los que éramos mentirosos, ahora tenemos que hablar verdad. Sencillo, ¿no? Hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se pongan sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ya no hurte, ya no robe. El que hurtaba, no hurte más. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Póngase a chambear, papá. ¿Verdad? Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Son los cambios. Cambio de actitud. Antes cabrón, ahora trabaja y viene y me dice, ¿no? Y le regala todo a las manos, el cambio de hombre. ¿Se da cuenta? ¿Qué más? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea Ninguna buena. maravilla. ¿Ok? Sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación, a fin de dar gracia A los siguientes. a los oyentes. Estamos viendo, hermano, cómo le hacemos para que tengan la justicia y la verdad. Y lo más importante, ¿cuántos salmos hay aquí? Amén. ¿Cuántos fueron, hermano, llenos del Espíritu? Amén. Amén. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual que fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros. ¿Cómo le hago, pastor, para estar en la santidad de la verdad? En la santidad de Cristo. ¿Cómo le hago? ¿Ya? Quítese de vosotros toda Amargura, enojo, ira. Yo soy hijo de Dios, pero estoy bien amargado. Como que algo no chica por ahí. ¿No? Como que algo falló. Como que el fundamento del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es menos amargado. Menos amargado. Cambio. Si le pones el que gritaba, Ya no. el amargado, la amargada.
gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿cómo quiere que sean? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Eso es el arrepentimiento. Tú y yo debemos prepararnos para practicar nuestro Amén. Póngase en pie. Póngase en pie y entonces surge la pregunta. Vamos a arrepentirnos a Él. Amén. Cuando el Espíritu Santo, hermano, cuando tú le das libertad al Espíritu Santo, Él produce algo que se llama convicción de pecado. La convicción de pecado, hermano, es cuando tú le permites a Él que te haga entender que algo está mal en tu vida. Y eso únicamente lo hace el Espíritu. Por eso oramos, hermano, en muchas ocasiones. Señor, Espíritu Santo, trae convicción de pecado. Visítanos con convicción de pecado para que no tengamos ¿qué tenemos que hacer, hermano, con nuestros pecados? ¿Qué tenemos que hacer con nuestras faltas? ¿Qué dice la palabra? El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Te das cuenta por qué de repente no avanzamos? Porque en lugar de arrepentimiento, ¿qué estamos haciendo? Encubrir. Es que yo le echo ganas para por eso que caí y yo no esfuerzo. Algo está haciendo falta. ¿Por qué? Porque el que cubre sus pecados no prosperará. ¿Qué tenemos que hacer con los pecados? Confesarlos. Entonces dice, mas el que los confiesa, hallará misericordia. Así dice. Yo me confesé, fui amigo del Padrecito, ya me confesé, ya me perdonó. Bueno, Padre, Dios no desmanece, miren, me dé limpiecito. Esta limosita y ya. Quedé blanco como la nieve, más hasta la nieve se dio para acá. Enseña la Escritura, mas el que los confiesa y se aparta, hallará misericordia. O sea, arrepentimiento, cambio de dirección. Y entonces el que haya misericordia, prospera. Prospera. Vamos a hablar, hermano, con nuestro Dios. Vamos a confesarnos delante de Él. Confiesa, hermano, dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Dile, Señor, yo quiero hallar misericordia. Señor, yo quiero hoy traer mis faltas delante de ti. Padre, en esta tarde, Señor, queremos abrir nuestro corazón delante de ti, Señor, para reconocer nuestras faltas, para reconocer, Señor, que no hemos caminado otra vez sobre el fundamento del arrepentimiento. Pero queremos aprender, Señor, en esta tarde a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Queremos que tu Espíritu Santo traiga sobre nosotros convicción de pecado. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, damos libertad, Señor, en nuestras vidas, para que nos visites con salvación, para que nos visites, Señor,
y derrames sobre nosotros convicción de pecado. Nos hagas entender, Señor, las cosas en las cuales estamos fallando, las cosas en las cuales estamos actuando mal, Señor. Entiendo que eres un padre que ama a sus hijos y quiere lo mejor, quieres lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos a dejarnos moldear por ti, amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos perdón, Señor, por las cosas que no hemos podido cambiar. Y pedimos, Señor, que el fundamento del arrepentimiento venga sobre nuestras vidas y pueda haber cambios. Frutos dignos de arrepentimiento. Pueda haber cambios reales, genuinos y permanentes sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Yo sé, Padre, que tú eres un Dios que no desecha, Señor, para siempre, sino que nos ayuda, Señor, a poder caminar delante de ti, Señor. Yo sé que tú nos amas y nos tienes paciencia, Señor. Tú no desechas, Padre. Cuando Pedro, Señor, te negó delante de todos, Señor, tú esperaste y derramaste sobre él convicción de pecado para ponerlo, Señor, al frente, para ponerlo, Señor, a predicar, Señor, ahí en Jerusalén. Tú esperas, Señor, en nosotros cambios. Tú esperas, Señor, que nosotros día tras día, Señor, vayamos entendiendo y vayamos cambiando. Espíritu Santo, haznos entender que tu guía sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y que podamos hacer, Señor, tu voluntad y rechazar la nuestra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.